Asocie libremente. Diga lo primero que se le ocurra. Diga lo primero que se le viene a la mente. No importa si parece que no tiene sentido, que es disparatado, que es una ocurrencia, que es un sueño. Diga lo primero que se le ocurra, sin reservas. Bienvenidos a Café con Freud. Estamos inaugurando la segunda temporada de este programa, de este canal, este proyecto Psicoanálisis del Barrio para el Barrio. La sección anterior, toda la temporada anterior, estuvo dedicada a problematizar nociones en torno al dinero, al tiempo y al encuadre en psicoanálisis. Finalizamos con ese último video. En esta ocasión vamos a inaugurarlo hablando de la libre asociación. No voy a spoilear los capítulos por venir, pero van a estar muy buenos. Pero empecemos con esto. ¿Qué es asociar libremente? Así que tomen una tomen una taza de café. Siéntense, qué bonito lapsus. Y empecemos el programa. Este programa entonces está destinado a hablar de la libre asociación. ¿Qué es asociar libremente? Vamos a recurrir a un texto de Octave Manoni que justamente se llama ¿Qué es asociar libremente?, el cual aparece en Un intenso impermanente asombro de Editorial Gediza en 1989, Buenos Aires. En realidad es un capítulo sumamente corto y nada más lo vamos a recurrir a él para ejemplificar algunas cosas. Él está intentando hacer un ejercicio teórico, conceptual, de definir conceptualmente qué es la libre asociación. Para intentar hacer este ejercicio de conceptualización teórica de qué es la libre asociación, Octave Manoni va a poner un ejemplo propio que le pasó a él. En una ocasión el que estaba en una tertulia con sus amigos y él olvida el nombre de una cancionista muy famosa y él dice, es una cancionista tan pero tan famosa, tan conocida que era muy fácil preguntarle a alguien. O sea, él podía simplemente describir a esta persona y alguien fácilmente le iba a decir, estás hablando de fulanita de tal. Sin embargo, optó por no preguntar, sino más bien intentar hacer el ejercicio de recordar el nombre de esta cancionista. Y entonces estuvo varios días haciendo asociaciones de ideas que le venían a la mente para ver si daba con el nombre de esta cancionista. Y estuvo así mucho tiempo hasta que le vino el nombre de un novelista que él recuerda cuando era joven, de apellido Moniu. No sé si así se pronuncia, es francés. Y en realidad él se preguntaba, ¿por qué me vino a la mente el nombre de un autor, de un novelista? Yo estoy buscando una cancionista, ¿por qué de pronto me vino a la mente el nombre de un novelista, ¿no? Y él hace asociaciones igualmente, ¿no? Es un novelista que él leía cuando era joven y que tenía que ver con otro, se estaba peleando con otro escritor, hasta que al final recurre, él mismo dice, hice trampa, ¿no? Recurre al diccionario para buscar este apellido que le venía a la mente de este escritor que era Moniu, o disculpen ustedes el francés, literalmente. Moineau. Algo así, Monu. Se lleva una carcajada en cuanto abre el diccionario porque se da cuenta de que Manu se traduce como gorrión en francés. Le venía este apellido de Monu y justo otra forma de pronunciar gorrión en francés es Piaf. Y entonces ahí está el nombre de la cancionista que había olvidado Manoni. Era Edith Piaf. Y entonces justo él pone este ejemplo para dar cuenta, ilustrar un poco el ejercicio de la libre asociación. Hay un olvido de un nombre y él intenta recordar este nombre y le vienen un montón de otras cosas que nada que ver con el nombre. Recuerda a escritores, recuerda a su adolescencia, recuerda etcétera, 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 hasta que da con un apellido que curiosamente, traducido al francés, pues, se pronuncia igual que Piaf. Y entonces, bueno, era Edith Piaf. En medio de esta ilustración que hace Manoni, pone un ejemplo del propio Freud, que él estaba olvidando un artista de Orvieto que Freud tampoco podía recordar su nombre. Sin embargo, ahí en ese ejemplo, Freud sí recibió ayuda de un amigo suyo que era muy, muy sesudo y le hace recordar el nombre de este pintor que era Signorelli, ¿no? Autor de los frescos de Orvieto. Pero justamente a diferencia del ejemplo de Manoni, Freud sí da con la razón por la cual olvidó el nombre de Signorelli. Manoni no. Vamos a destinar todo un video a hablar de los olvidos. De hecho, justamente en el libro de Sinatra, también Sinatra hace énfasis y recalca mucho en que muchas veces olvidamos
los nombres, ¿no? O las cantidades, las fechas en un análisis, ¿no? Vamos a destinar un video al tema del olvido. También hay un capítulo completo en la interpretación de los sueños sobre el olvido de los sueños, pero vamos a guardar estos olvidos para más adelante, porque aunque Manoni no dé con la razón por la cual él olvida al nombre de Piaf, en realidad lo que importa acá es que él pudo hacer el ejercicio de hacer ligaduras, de hacer asociaciones, de ideas, de palabras, hasta que da con el nombre de Piaf. Más o menos esto es asociar libremente. En esta ocasión, para iniciar la segunda temporada, estamos consumiendo un café de nuestros patrocinadores, por supuesto, Café Amber. En esta ocasión es de Finca Techolo. Este café tiene unas notas a mora, piña y chocolate. Dice Ángel que también es medio que sabe a chela. Es un proceso natural, es de Chico, Veracruz, y se sugiere que el método de preparación sea una calita. Salud. Yo ponía un ejemplo, le comentaba a Ángel que cuando yo tomaba clases con Ivonne Guzmán Bargagli, ella nos hacía recordar mucho estos ejercicios de la secundaria, de los proyectos que te dejaban en ciencias, de hacer que una especie de circuito, ¿no? Donde ponías una batería y había foquitos que se encendían, ¿no? Un foquito, al conectarlo a la luz, hacía que se prendiera otro foquito y a la vez otro foquito, y así más o menos, si pensamos en una imagen que pudiera darnos luz o ilustrar un poco, además del ejemplo de Manoni, podríamos recurrir a este ejemplo de los circuitos, ¿no? De los ejemplos de un circuito en serie, justamente. Y justamente lo que pasa ahí, esto, si no me equivoco, lo estudiábamos cuando estábamos estudiando el proyecto de psicología para neurólogos, porque ahí lo que es un tema amplio, pero lo que está intentando ejemplificar Freud en cierto apartado del proyecto de psicología es un sistema de neuronas que luego va a venir a ser el aparato psíquico, las tópicas freudianas. Freud teorizaba que hay sistemas de neuronas, neuronas psi, neuronas phi, neuronas alfa, etcétera, en las cuales quedan retenidas, por así decirlo, huellas némicas. ¿Qué son las huellas némicas? Una huella némica pueden ser recuerdos de algún estímulo externo que se traduzca en energía que entra al cuerpo, al aparato psíquico, y queda registrado ahí. De esta imagen de Anton Ego en Ratatouille, cuando él sorbe la sopa y entonces hay un retorno, un recuerdo cuando él era niño y recordaba la sopa de su madre. A todos nos ha pasado, ¿no les ha pasado que de pronto escuchan una canción y dicen, esa canción me recuerda a mi abuelito, a mi abuelita o a mi papá, o un olor que te recuerda a la novia, al novio, a la mamá? En fin, hay ciertos estímulos sensoriales que quedan registrados de alguna forma y que se asocian con palabras, recuerdos, con eso también da para mucho. Tiene que ver con representaciones cosa y representaciones palabra, pero más adelante hablaremos de eso. Lo que vale ahorita, quedémonos con esto. Hay huellas némicas registradas en el aparato psíquico que producen asociaciones, como este circuito cerrado de la secundaria. Es decir, una huella némica de un olor, por ejemplo, puede hacer asociación a su vez con un recuerdo de una imagen, de un viaje, de algo. Eso, más o menos, sería fomentar la asociación de palabras y la asociación de ideas. Así entonces, como en el ejemplo del circuito cerrado y como en el ejemplo de Manoni, un poco eso sería la libre asociación. Una huella anémica, una palabra, un recuerdo, algo haga asociación con otra cosa que vaya conduciendo un camino, por decirlo de alguna manera, que va guiando hacia dónde nos queremos dirigir, qué queremos decir en realidad. Y entonces ahí aparece justamente la primera problemática. Un paciente, por ejemplo, que llega al consultorio de un analista y entonces el analista se queda callado y mucho de lo que aparece ahí, las preguntas que se hacen al principio, ¿y qué digo ahora? ¿No? ¿O qué hablo? ¿O cómo funciona esto? Yo nunca he ido a una psicoterapia, etcétera. Hay mil formas, ¿no? Hay quienes sí se sueltan a hablar, hay quienes preguntan, etcétera. Pero precisamente para alguien que no esté familiarizado con el psicoanálisis, ¿qué implicaría la libre asociación? En formas o modos muy tempranos de ejercer el psicoanálisis, uno podría, tal como hacía Freud, invitar a diga lo primero que se le viene a la mente, diga lo que se le ocurra. No importa justamente si no tiene sentido, si es disparatado, si son ocurrencias, bienvenidas sean las ocurrencias. Eso va a dar cuenta del discurso y del decurso del trayecto del discurso del paciente en el análisis.
Pero justamente se trataría entonces de un discurso, lo califica Manoni, de un discurso maníaco. Sería tanto como estas personas que vemos hablando solas por la calle. En realidad no hablamos así en la vida cotidiana, ¿no? No vamos haciendo asociaciones, no damos un paso de un discurso a otro tema porque sería un discurso delirante, ¿no? Un discurso maníaco. Sin embargo, eso es lo que hay que fomentar. Hay personas que empiezan hablando de qué desayunaron en la mañana y de ahí saltan al trabajo y de ahí saltan a que están cansados y de ahí al papá, ¿no? Terminan hablando y justo uno se pregunta, terminando el discurso de cómo llegué acá, cómo llegué a terminar hablando de este tema si estaba yo hablando del desayuno en la mañana. Eso sería fomentar la libre asociación. Pero Manoni lo que problematiza es que no vale decirle al paciente hable usted sin censura, porque la finalidad o una de las finalidades de la libre asociación sería operar sin la restricción de la censura, sin la restricción de la represión. Pero no es tan fácil escapar de la represión. Ciertamente hay cosas que se mantienen reprimidas y por algo se mantienen reprimidas, cosas que no acceden al registro de las palabras y de las cuales cuesta mucho trabajo hablar, porque dan culpa, porque creemos que no tenemos noticia de ello, porque nos produce mucha angustia, porque creemos que si accede a la conciencia producirá un dolor terrible y entonces mejor mantenerlo reprimido. Por supuesto, todo esto es inconsciente, la represión es inconsciente. ¿Cómo dar con el material reprimido entonces, si no accede al registro de las palabras? Precisamente asociando libremente. Lapsus, chistes, no quise decir eso, quise decir otra cosa, van a ir dando cuenta de las cosas que se mantienen reprimidas en el discurso. Un lapsus, yo tuve, me acuerdo de uno, no recuerdo ahorita, no recuerdo mucho qué fue lo que dije después, pero recuerdo mucho el lapsus, ¿no? Mis padres trabajaban cuando yo era niño en un banco y yo cambié la palabra banco por barco, ¿no? Recuerdo que había hecho eso cuando trabajaban en el barco. Ahora no recuerdo, ciertamente, y no lo digo porque, por querer ser pudoroso, ¿no? Pero de verdad no recuerdo qué dije después de por qué se me ocurrió que había dicho barco. Pero justamente mi analista de ese entonces intervino en ese lapsus. ¿Por qué cambiaste la palabra? ¿Por qué dijiste barco en lugar de banco? Y bueno, ya hice ahí un ejercicio de asociación y di cuenta de por qué había cambiado la palabra. Y así se van teniendo noticias, así se va dando cuenta uno de las cosas que está reprimiendo. Obviamente no aparecen conscientemente, sino que empiezan a asomarse por ahí con ciertos lapsus, en los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es levantar la represión, pero la represión se trabaja, no se persigue, no se castiga, no se censura, sino fomentemos la libre asociación. Hablemos, hablemos, hablemos. Solo hablando damos cuenta de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de cuál es nuestro deseo profundo, de cuáles son nuestros dolores, nuestras angustias, de las cosas que reprimimos, de las cosas que olvidamos, como en el ejemplo de Manoni. Él cree haber olvidado el nombre de Edith Piaf y hasta hacer el ejercicio de la asociación de este circuito de un foquito que enciende otro, llegó a dar con el nombre de Piaf y al final se da cuenta de que lo que había olvidado era el nombre de Edith Piaf. Algo que dice Manoni, que me parece importante señalar, es que él se pregunta cuán libres son nuestras asociaciones libres. Ciertamente opera la censura, ciertamente hay cosas que no decimos, que ocultamos, que olvidamos, etc., ¿no? Precisamente de eso se trata, de fomentar que sea tan libre como sea posible. Y entonces justamente si pensamos que se trata de un discurso maníaco, no basta con decirle al paciente diga lo que se le ocurra o hable usted puras ocurrencias, ¿no? Ni siquiera vale decirle hable usted sin censura, porque si la censura es inconsciente, ¿cómo voy a quitarme algo que ni siquiera sé que está ahí, pues, ¿no? ¿Cómo voy a hablar libremente si ni siquiera yo sé que estoy reprimiendo? De lo que se trata es de invitar a la palabra. Hable, diga, ¿qué dice usted? Me parece que lo que hay que hacer es invitarlos al consultorio, ¿no? Hay personas que con mucha angustia nos escriben a veces caso por caso, dependiendo podemos atenderlas o no, pero hable en el consultorio, hable usted en el diván, hable de esto que le pasa, porque ya no puedo ir, bueno, hable, ¿por qué no puede ir? ¿Por qué no puede pagar? Háblelo, hable. Recientemente platicaba yo con mi supervisora y yo le decía que toda la primera temporada de Café con Freud fue problematizar el dinero, fue problematizar el tiempo, fue problematizar al final
concluimos con el encuadre. La intención era esa, era cuestionar la noción de encuadre, de esta cosa cuadrada, de establecer reglas, normas. Pero también al hacerlo yo me daba cuenta de que entonces, si el psicoanálisis no se sometía a un encuadre, si esto no, entonces se volvía muy laxo, ¿no? Sin reglas, sin... Y claro que no, sí, sí las hay, ¿no? También por algo Freud establece la periodicidad, que se tiene que cobrar, etcétera, ¿no? Pero no es que estén previamente establecidas, pues, ¿no? Pero cuando yo le decía que me parecía muy laxo el asunto, también le decía, pues es que parece que no tiene método. Y ella, con un enorme sentido común, me decía, no, sí hay un método. El método es la libre asociación. El método es escuchar. Y con ese material que el paciente dice, que el paciente pone sobre la mesa, con eso trabajamos. Tengo mucha emoción a los capítulos que están por venir. Justamente van a ser sobre la atención flotante, la escucha flotante y sobre el silencio. Si lo que hace el analizante es hablar y ese es el material con el cual vamos a trabajar, entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Escuchar ciertamente, pero escuchar qué y escuchar cómo. Para eso vamos a hablar en el próximo capítulo sobre la atención flotante. ¿Cómo escucha un analista? Y por último, el papel que juega el silencio en el psicoanálisis para poder escuchar la palabra del paciente. Bueno, ya se nos acabó el café. Diría que se nos agotó el tema, pero no, estoy seguro que va a salir para más material más adelante. Quizá regresemos a él para hablar ya después con otras perspectivas, otras teorías, otras conversaciones, igual que con todos los temas que vamos a hablar. No son temas muertos, pues no, el psicoanálisis es mutante, está vivo, está en constante transformación, no es la última palabra. Síganos en las redes sociales para que ustedes vayan viendo las mutuaciones de este monstruo vivo, ¿no? De esta quimera en constante transformación. Coméntenos qué opinan ustedes de la libre asociación, les ha pasado, conocen otros textos, pueden recomendar alguno, pero por ahora dejemos aquí, como dice mi psicoanalista. Nos vemos en la próxima.